tenido la oportunidad de reunir una mesa tan interesante en un tema tan actual como son los límites de los derechos humanos. Como a reserva de darle el micrófono a nuestra coordinadora, nuestro coordinador, para hacer la presentación formal de nuestros invitados, a mí me gustaría nada más comentar que en el colegio estamos muy preocupados por encontrar un balance que nos permita entender las nuevas disposiciones, las nuevas normas constitucionales que hay en materia de derechos humanos. Independientemente de que las podamos compartir o no, independientemente de que podamos tener nuestra propia opinión, lo que me parece fundamental es que necesitamos estar informados, necesitamos saber cómo han sido los cambios, en qué consisten, cómo se está ahorita tratando la justicia y cómo de alguna manera estos derechos fundamentales han sido incorporados a nuestro artículo primero de la Carta Magna. Entonces, como abogados, uno de nuestros principales objetivos es estar actualizados, y yo los felicito por estar aquí, por estar apoyando al colegio. Quiero decirles que nos sentimos muy contentos de haber organizado este panel, contando por supuesto con la presencia del doctor Luis González Plasencia, que es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el magistrado Ernesto Martínez Andreu, magistrado del 16º Tribunal Colegiado, el maestro José Antonio Villarreal Zamudio, gerente de apoyo técnico CAMIN, el maestro Renato Hernández Lustaló, que es catedrático de Derechos Humanos del TEC de Monterrey. Connie va a dar una pequeña, Nuri va a dar una pequeña introducción, perdón, es que te vi, Nuri va a dar una pequeña introducción y evidentemente la presentación formal de nuestros invitados, pero bueno, invitarlos a que participen, a que estén aquí con nosotros. Esta es su casa y bueno, bienvenidos. Muchas gracias a nuestro presidente, José Juan Méndez. Mucho gusto, yo soy Nuri Cortina y soy la coordinadora del Comité de Derecho Constitucional y Amparo. Me da muchísimo gusto que estén todos aquí reunidos, sobre todo para estar en nuestro primer desayuno de trabajo que vamos a tener como comité. El tema pues son los límites a los derechos humanos, en particular el caso del 1 de diciembre de 2012, y vamos a tratar los temas de libertad de expresión o vandalismo tras los sucesos que acontecieron ese día en la toma de protesta del presidente Peña Nieto. Tenemos nosotros como expositores, y es un honor para nosotros contar con ellos, al maestro Renato Hernández. Voy a darles una muy breve semblanza de cada uno de ellos para que los puedan conocer. El maestro Renato Hernández es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con el grado de maestría en Derecho por la misma institución, ha sido conferencista en foros nacionales e internacionales tratando temas relacionados con la perspectiva de género y su inclusión en instrumentos internacionales. Actualmente se desempeña como integrante del Comité Técnico de Expertos que asesoran en materia de género y no discriminación a la Junta Directiva y el Consejo Nacional del Instituto Federal Electoral, así como catedrático de la materia de Derechos Humanos en el Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México, y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tenemos también al maestro José Antonio Villarreal Zamudio. Él es licenciado en Derecho y maestro en Administración Pública y Políticas Públicas por el Tecnológico de Monterrey. Se ha desempeñado como asesor legal del secretario de Transporte del Estado de México, así como árbitro en diversos procesos alternos de solución de conflictos. Es socio del despacho Villarreal y Asociados y actualmente ocupa el cargo de gerente de apoyo técnico de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, la CONCAMIN, además de ser consejero del Instituto Mexicano del Seguro Social. Nos acompaña también el doctor Luis González Plasencia. Él es licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con grado de maestría en Sociología del Derecho, con distinción magna cum laude por el Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati, España, además de ser doctor en Ciencias Penales con mención honorífica por el Instituto Nacional de Ciencias Penales INACIPE. Profesor investigador de tiempo completo en el INACIPE y en el Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Azcapotzalco.
investigador titular en el Instituto de la Judicatura Federal y desde 2004 profesor investigador asociado en el Centro de Investigaciones Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Es autor de varios libros y artículos publicados en revistas nacionales y extranjeras, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. En octubre de 2009 fue nombrado presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cargo que desempeña hasta la fecha. Del Distrito Federal. Finalmente tenemos al magistrado Ernesto Martínez Andreu. Él es abogado por la Escuela Libre de Derecho y cuenta con grado de maestría en Administración Pública y Política Pública en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México. Se ha desempeñado como secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, adscrito a la ponencia del ministro Mariano Azuela Huitrón, como juez de distrito adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el estado de San Luis Potosí, y actualmente es magistrado de circuito adscrito al 16º Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito. Es catedrático en la Escuela Libre de Derecho y en el Instituto Autónomo de México. Es autor de varios libros y artículos en materia jurídica. Bienvenidos a todos nuestros ponentes. Muchas gracias. Cedo la palabra al maestro Renato Hernández. Muy buenos días a todas y a todos. Es un placer saludarles y compartir con ustedes algunas reflexiones sobre los límites de los derechos. Agradezco a las autoridades de la NADE, a los coordinadores la invitación, así como a los compañeros de mesa, al doctor Luis González Plasencia, al magistrado Ernesto Martínez, a la maestra Nuri Cortina, y al maestro Vicente Murillo. Quisiera darles primero una breve introducción del contexto político y social en el cual México llega al 1 de diciembre, para después partir de algunas reflexiones sobre el tema de los derechos humanos desde el punto de vista de la filosofía. Empezaré diciéndoles que México llega a un escenario de cambio de poder el día del 1 de diciembre en un contexto verdaderamente complicado. Después de una campaña y una jornada electoral declaradas como ejemplares, se realizaron elecciones concurrentes en 15 estados de la República. Se renovó la presidencia de la República. 128 senadurías y 500 diputaciones federales. En el ámbito local, también se renovaron 1.473 cargos de elección popular, entre los que destacan 6 gubernaturas, una jefatura de gobierno del Distrito Federal, 16 jefes delegacionales, 579 diputaciones locales, 887 ayuntamientos y 20 juntas municipales, así como los suplentes de todos estos puestos. Los debates políticos en materia de derechos humanos versan más sobre la imagen de los actores que sobre los contenidos de las plataformas y propuestas de gobierno que se presentan. Se replica en medios masivos de comunicación y en cadena nacional prácticas estereotipadas contra las mujeres, y al mismo tiempo todos los candidatos defienden el discurso de protección de los derechos humanos y el principio de no discriminación. La contienda electoral incluye una candidata a la presidencia de la República. Paralelamente, existen organizaciones de apoyo con fin político que no son parte de la estructura de los partidos, y sin embargo pesan e inciden dentro de la propia contienda. En las universidades y durante la campaña presidencial, los cuestionamientos por la transparencia y la información que proporcionan los medios de comunicación se convierten en un movimiento articulado de universidades que termina unificando a los estudiantes de universidades públicas y privadas, las cuales comienzan a ejercer una considerable presión sobre el sistema político. Se activan y fortalecen durante el sexenio diversos grupos de organizaciones no gubernamentales a partir de violaciones de los derechos humanos que han sufrido sus integrantes en distintos puntos del territorio nacional. Las reservas internacionales del país están en sus máximos históricos. El comercio alcanza niveles históricos. Se respeta la libertad de expresión. Se alcanzan niveles altos de cobertura de salud. Se multiplican las organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos. Crece la infraestructura carretera y de comunicaciones. Sin embargo, el país trata de operar sus instituciones en un contexto de guerra. Según datos del INEGI,
Para octubre de 2011, se calcula que la cifra final de personas muertas durante el sexenio de manera violenta rebasa los 85,000 muertos. Se presumen adicionalmente entre 3,000 y 10,000 desaparecidos, adultos y menores de edad. 344,000 víctimas indirectas como hijos, esposas, padres o familiares también se presumen como afectadas. Cerca de 150,000 desplazados. Según datos de la Comisión de Derechos Humanos, las denuncias por tortura pasan de 182 en el año 2006 a 1.669 en el año 2011 y se realizan aproximadamente 20,000 secuestros a migrantes. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal previamente había emitido 2 recomendaciones al gobierno del Distrito Federal, la 11/2008 y la 20/2012, por prácticas policiales y recomendando tomar medidas para evitar la criminalización de jóvenes. El 1 de diciembre, el mando de la Policía Federal cambia y el día anterior la misma había sido dejado de la Policía Local por Manuel Mondragón. Para controlar las manifestaciones que se presentaron durante el día 1 de diciembre, intervinieron diversos cuerpos de seguridad pública locales y federales. Se utilizaron escudos, gas pimienta y balas de goma en determinados momentos. Según la Comisión de Derechos Humanos, en total fueron 88 detenidos, de los cuales 22 fueron identificados como posibles víctimas de detenciones arbitrarias y 4 personas posiblemente fueron sujetas de tortura. A todos se les acusó de delitos contra la paz, con una penalidad posible de 5 a 30 años de prisión. La mayoría fueron liberados por falta de pruebas, salvo en 13 casos que fueron consignados. Posteriormente se modificó la legislación sobre delitos contra la paz para permitir la salida de los consignados. Este es el contexto en el cual llegamos a este evento. Quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones. La primera sería que las implicaciones teóricas de los derechos fundamentales, así como de los propios derechos humanos, por su relevancia nos circunscriben a valores invocados o jurídicamente estipulados y garantizados en el texto constitucional. Primero, tendríamos que decir que aunque los derechos humanos son intrínsecos y se circunscriben en la esfera jurídica y de actuación de la persona, tradicionalmente se han conceptualizado como el único responsable del acceso y eficacia de los mismos al Estado. Sin embargo, en el año 2006, Davis, en los Estados Unidos, demostró mediante encuestas que los agentes no gubernamentales, que pueden ser compuestos por individuos, particulares y personas morales, también son perpetradores de prácticas violatorias de derechos humanos, y estas prácticas son realizadas por dichos agentes, los cuales a su vez reivindican en su propio discurso los derechos humanos como propio y argumentando la defensa de los derechos. Por supuesto, los agentes no estatales no son regulados, o en algunos casos son mínimamente regulados por el Estado y por las instancias encargadas de la regulación de los mismos. En ocasiones, lo que tenemos es la ausencia de legislación positiva o de un poder político capaz de imponer su observancia y las sanciones conducentes. Por otra parte, la existencia de los derechos humanos significa que los valores fundamentales son sustraídos de la esfera de acción de 2 elementos de poder fáctico, el mercado y el poder político. Y al definirlos como universales, se les conceptualiza como parte de un cuerpo de normas no modificables, como única técnica idónea para conseguir los fines de eficacia que persiguen. Según Ronald Dworkin, hay 2 principios a considerar cuando hablamos de derechos humanos. El principio del valor intrínseco, que sostiene que toda vida humana tiene un tipo especial de valor objetivo en términos de la potencialidad. Por lo tanto, una vez que una vida humana ha empezado, es importante para la sociedad en su conjunto que la evolución de esta vida sea exitosa y que su potencial se realice en términos de lo que dicha persona busca y quiere para sí misma. Por otra parte, el principio de responsabilidad personal sostiene que cada persona tiene una responsabilidad especial en la consecución del logro de su propia vida. Una responsabilidad que incluye el empleo de su juicio para estimar qué clase de vida sería una vida lograda y exitosa, una vida idónea. Esto implica decisión personal que no puede ser delegada y refleja el juicio más profundo de responsabilidad soberana
sobre la vida propia. Si bien estos principios adscriben en sentido formal valor y responsabilidad a la persona como individuo, como principios abstractos, también presuponen que el éxito de la vida de una persona puede alcanzarse independientemente del éxito de la comunidad o del entorno cultural del cual proviene. El primer principio entonces asimila una invocación del ideal de igualdad y el segundo del ideal de libertad. Y desde un punto de vista individualista, podrían considerarse como valores antagónicos que no siempre pueden satisfacerse de forma simultánea. A mi manera de ver, esto es falso. Los principios señalados son lo bastante profundos para que trabajando en conjunto y no separadamente, compatibilicen de hecho cada uno como aspecto del otro, configurando las condiciones de lo que conocemos como dignidad humana. Según Luigi Ferrajoli, una definición ideológicamente neutra de dichos derechos normados por principios podría ser: derechos humanos son todos aquellos derechos que son adscritos universalmente a todos, en cuanto personas o en cuanto ciudadanos capaces de actuar. Dicha definición no nos dice cuáles son o cuáles debieran ser, o cuáles y en qué medida están garantizados. Sin embargo, sí nos hace referencia a valores que pueden ser compartidos y que son analizables desde distintas disciplinas del derecho. Desde la dogmática jurídica, a partir del análisis de determinados ordenamientos jurídicos recogidos en el texto constitucional, o que forman parte del propio sistema jurídico nacional y supranacional firmado y ratificado por México. Desde la teoría de la justicia y la filosofía política, para explicar la pertinencia de que ciertos valores son recogidos por el derecho positivo desde un punto de vista racional, como derechos fundamentales, así como justificar la necesidad de incorporar nuevas expectativas y aspiraciones de personas y grupos que conviven en sociedad. Desde la propia teoría del derecho, para construir un sistema de conceptos que permita entender qué son los derechos fundamentales y los derechos humanos, en términos de una definición estipulativa que nos permita comprenderlos en cualquier contexto. Y desde la sociología jurídica, para estudiar el grado de eficacia que los derechos han tenido y tienen en la realidad, así como los factores institucionales y estructurales que inciden en esta eficacia. Ferrajoli sostiene que es posible identificar 4 criterios axiológicos que responden a la pregunta de si los derechos son fundamentales para las personas. Estos criterios los define como la igualdad, la democracia, la paz y el papel de los derechos fundamentales como la ley de protección del más débil. Podríamos decir entonces que los derechos fundamentales son considerados como tales en la medida en que constituyen instrumentos de protección de los intereses más importantes de las personas, ya que preservan los bienes básicos necesarios para poder desarrollar cualquier plan de vida. Y según Carlos Santiago Nino, por tanto, son condicionante necesaria para la actuación del individuo como agente ético y moral dentro del propio sistema jurídico y político. Sin embargo, cabría hacer una precisión. Primero, la afirmación de que todos los derechos fundamentales son derechos humanos constitucionalizados, pero no viceversa, ya que los derechos fundamentales son distintos a los derechos humanos debido a que estos últimos se circunscriben en una categoría más amplia. Son fundamentales, entonces, aquellos derechos previstos en el texto constitucional y garantizados en el ordenamiento jurídico positivo. Son derechos humanos los definidos en múltiples convenios internacionales, pero que con frecuencia no tienen una definición clara en norma jurídica u homologación a la normativa nacional, lo que puede hacer en ocasiones difícil su reclamación. Como lo señala el doctor Juan Antonio Cruz Parcero, múltiples derechos, como los derechos morales, podrían estar incluidos en el catálogo de derechos humanos y, sin embargo, estos pueden ser difíciles de exigir. También tendríamos que decir que los derechos fundamentales requieren condiciones de eficacia mediante la introducción en el sistema jurídico de leyes de actuación, entendiendo como la garantía de los derechos las obligaciones o prohibiciones que les corresponden, además de la validez de sus violaciones. Es así que Ferrajoli define como garantías primarias o sustanciales las obligaciones de prestación y las de prohibición de lesión,
Por ejemplo, las deudas respecto al crédito, o la prohibición para turbar el derecho de propiedad, o la prohibición del homicidio, o la prohibición de la pena de muerte. La condición de eficacia entre el derecho y su efectividad se implica recíprocamente en el espacio de actuación del Estado y existe gracias a otras normas complementarias de actuación que apoyan a los derechos humanos. Por ejemplo, la existencia de una norma constitucional relativa al derecho a la salud no presupone el ejercicio de dicho derecho si éste no viene acompañado de normas ulteriores que definan a la institución encargada de proveer tal derecho, así como los parámetros bajo los cuales se prestará el servicio que brinde acceso de dicho derecho a toda la población. Puesto que el derecho fundamental tiene la precondicionante para su eficacia, la existencia de una norma de actuación anterior o la ausencia de tales normas, impone la obligación al Estado y a los legisladores de reconocer la necesidad de introducir tales normas, ya sea por obligación o por prohibición, para evitar lesiones jurídicas o antinomias que vulneren la condición de dignidad y humanidad de las personas. Así, la mayoría de las personas que componemos una sociedad, lo que usualmente aceptamos es que lo importante no es que pasemos bien cada minuto de nuestras vidas, sino que en conjunto como sociedad vivamos vidas dignas y bajo estándares mínimos objetivos. Axiomáticamente, también podríamos decir que quienes no tienen acceso a una buena vida bajo estándares mínimos tendrán un impedimento ajeno a ellos que les obstaculizará a potenciarse como personas y que intrínsecamente es humillante para ellos el no acceso. En esto se fundamenta filosóficamente, según Immanuel Kant, el reconocimiento de que es tan importante el éxito en términos de derechos humanos de la propia vida como el éxito de las demás vidas humanas que nos rodean, lo cual acarrea importantes consecuencias políticas, éticas y morales, ya que actuar intrínsecamente con desprecio por cualquier vida humana significa ofender al mismo tiempo la vida propia. Por otra parte, el componente cultural es ineludible. En este sentido, es más probable que la gente desee riqueza si en el mundo que les rodea la riqueza aparece como un símbolo de éxito alcanzable. Es más probable que las personas respeten la ley si el respeto a la ley se convierte en un símbolo de prestigio y orden. Y es más probable que las personas comprendan la coexistencia de derechos y obligaciones si las mismas son reconocidos como parte integrante de la responsabilidad personal en términos de igualdad. Tenemos el derecho y la responsabilidad de elegir por cuenta propia en lo tocante a lo que afecta a nuestras vidas, pero también la responsabilidad de definir aquello a lo que la gente no tiene derecho a tomar por su propia cuenta. La diferencia entre estos dos tipos de decisiones es la diferencia entre ética y moralidad. El principio de responsabilidad personal concede al Estado la autoridad para forzarnos a vivir en consonancia con los principios morales establecidos colectivamente, pero prohíbe que el Estado dicte las creencias éticas que debería tener su población. Durante siglos hemos desarrollado entonces jurisprudencia y práctica jurídica que potencia la efectividad de los derechos fundamentales. De tal suerte, nuestra Constitución prohíbe encarcelar personas solo porque se les considera peligrosas o porque pueden tener información que podría ayudarnos a evitar crímenes. La jurisprudencia y la justicia penal también nos señalan que es obligación de la policía el liberar inmediatamente a aquellos que ha detenido pero que no puede procesar. También se ha definido que aquellos que van a juicio deben ser protegidos por procedimientos que en la medida de lo posible eviten medidas injustas. Tras los eventos del 11 de septiembre en los Estados Unidos de Norteamérica, el mundo cambió y presentó un nuevo desafío para los derechos humanos y para los operadores jurídicos en su conjunto. Los estados y las instituciones modificaron sus posiciones conceptuales ante la necesidad de definir qué parte de seguridad y qué parte de libertad personal querían privilegiar y conservar a costa de perder o cuáles otras. Este fenómeno de radicalización conceptual se dio en casi todos los países occidentales. Realmente lo que se decide cuando se cae en una circunstancia como la que describo no es dónde radican los intereses de la persona, sino el dilema moral de cuál es el precio para la colectividad de respetar o no los derechos humanos. Por supuesto, a la luz de la teoría de los derechos humanos, esto es inaceptable. Es así que a partir de este paradigma, el disenso en algunos gobiernos ha sido criminalizar como terrorismo
la expresión o la crítica al mismo. Se conceptualiza como ataque a la paz y la intolerancia se expresa como soberbia, tortura o inaccesibilidad de derechos. Desde la teoría política, la tolerancia debería ser un valor para los gobiernos y es criterio de calidad de la democracia, de la expresión de la diversidad, ya que esta proporciona a las sociedades modernas mayores recursos, oportunidades y facilidad de generar respuestas a los problemas que se nos presentan. Sin embargo, la verdadera discusión acerca de las concepciones y los límites que la ley impone, más bien tienen que guiarse por un principio general. Si las políticas colectivas violan derechos humanos, entonces esas políticas son inaceptables, aunque sean legales, suponiendo que aumenten la seguridad o la estabilidad de un Estado. Bajo esta reflexión, no puede admitirse, en virtud de los derechos humanos, el intento de ningún grupo o persona que pretenda limitar los derechos basándose en una práctica discriminatoria, ya que cuando hablamos de derechos humanos, lo que está presente es una profunda convicción de ética mínima válida para toda la sociedad. Por supuesto, esta controversia conceptual sobre los derechos tiene un cariz esencialmente legal, ya que gira en torno a la correcta interpretación de los tratados y principios internacionales. El gobierno crea y sanciona derechos legales. Sin embargo, es menester señalar que un país no puede tener una economía que funcione si sus leyes no crean ni protegen los derechos de propiedad, de modo que las personas puedan conservar el producto de su trabajo o el comercio. Por otra parte, los derechos constitucionales impiden al gobierno adoptar leyes o políticas que podrían parecer atractivas para algunos y lesivas para otros. El derecho de expresión no puede ni debe limitarse, ni siquiera en beneficio del interés general. A esto se le llama censura. La posibilidad de disentir en público o la posibilidad de asociarse para conquistar el gobierno también es conocido como derecho político. Recurrimos a los derechos políticos no solo cuando explicamos y justificamos posiciones dogmáticas o ideológicas a las cuales nos adscribamos, sino también cuando criticamos al gobierno por no reconocer los derechos fundamentales que creemos debe reconocernos. La reflexión es que es mucho más costoso para una sociedad sacrificar los derechos políticos en aras del beneficio general que identificar y contener intereses particulares o de grupos de presión que disfrazan la expresión de un derecho humano en actos sancionados por el derecho penal y contra el derecho de propiedad. Y la pregunta sería, ¿y cómo ponderar y equilibrar todo esto? Por supuesto, la criminalización de los jóvenes que hacen uso de un derecho político no debería ser la solución. Nos parece que la promoción y respeto de los derechos humanos reside precisamente en la capacidad de las instituciones del Estado para saber y distinguir cuándo se encuentra ante la expresión de un derecho y cuándo se encuentra ante un acto vandálico o socialmente peligroso. La acción debería iniciarse en varias vertientes tendientes al mejoramiento del sistema. La primera, en el sentido del fortalecimiento institucional, al detonar procesos de sensibilización, capacitación y certificación en derechos humanos, tanto a los operadores jurídicos como a los agentes policíacos, encargados de tal forma que tengan las herramientas necesarias para manejar y contener situaciones de inestabilidad. La segunda, como ya se dijo, desde la teoría, al revisar desde las legislaturas las posibles antinomias jurídicas que provoquen que la legislación secundaria de los derechos humanos no sea eficaz. Y la tercera, al revisar desde el punto de vista de la responsabilidad patrimonial del Estado, las implicaciones jurídicas de responsabilidad entre la omisión ante la actuación de la autoridad para proteger la propiedad privada ante la presencia de actos vandálicos. En derechos humanos es tan grave hacer como dejar de hacer. Como podrán observar, las conclusiones que obtengo después de este análisis poco tienen que ver con la ideológica, comillas, limitación de los derechos humanos o de los derechos fundamentales más allá de los propios límites que la Constitución establece. Al contrario, la propuesta, queridos amigos, es la expansión de los mismos y de la eficacia de las instituciones del Estado a partir de incrementar sus capacidades para que todo el mundo se apegue a la ley. Les agradezco mucho su tiempo. Muchas gracias al maestro Renato Hernández. Les recordamos que esto es un diálogo abierto. En el momento en el que ustedes
quieran hacer alguna pregunta o comentario, son bienvenidos a hacerla en cualquier momento en el que estén hablando nuestros ponentes. Muchas gracias. Cedo la palabra al magistrado Ernesto Martínez Andreu. Muchas gracias, buenos días a todos. Desde luego agradezco a los organizadores, a la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, a su presidente, José Juan Méndez, a los organizadores, a los miembros del Comité de Derecho Constitucional y Amparo, a la maestra Nuri Cortina, al licenciado Diego López Quevedo y a mis compañeros que están ahora en este panel. Hablar de los derechos humanos y de los límites a los derechos humanos en este tiempo, pues resulta de referencia necesaria al nuevo contexto que en materia normativa tenemos en nuestro país. No podemos entender, o más bien no podemos hacer referencia a una discusión en torno a cuál es el alcance de los derechos humanos o cuál es la limitación que deben de tener estos, pues si no hacemos referencia a las sentencias que en esta materia hemos recibido por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la sentencia del caso Radilla, posteriormente las dos reformas constitucionales muy importantes en esta materia, la reforma constitucional en materia de derechos humanos y también la reforma constitucional en materia de derecho de amparo, y posteriormente la sentencia de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando decide qué hacer ante la sentencia de la Corte Interamericana del caso Radilla. Estos elementos de reciente aparición en nuestro sistema jurídico pues nos han hecho reflexionar en torno al punto medular de este encuentro, el alcance y los límites de los derechos humanos. Y desde el ámbito normativo, nuestro artículo primero constitucional sufrió una modificación. Bueno, decir que sufrió una modificación parece ser no el tema más acertado. Podría decir que nuestro artículo primero constitucional pues disfrutó de una reforma, ¿verdad? Porque parece ser que la reforma en esta materia pues traerá muchos beneficios. Pero el texto del artículo primero constitucional tiene la novedad que incluye como parte de lo que podemos considerar el bloque de constitucionalidad a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. De manera que nuestra Constitución, en su primer enunciado, nos dice que todas las personas en nuestro país gozaremos de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Y esto, que en principio parece muy claro, pues ha sido objeto de interpretación. Y ha sido objeto de interpretación incluso a partir de lo que el propio texto constitucional señala. Dice el segundo párrafo que cualquier norma en esta materia debe de interpretarse siempre favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia para las personas. Y entonces, pues ante un posible conflicto que pudiera existir entre el alcance o limitación a un derecho fundamental establecido en la Constitución, que no está limitado en los tratados internacionales, pues diríamos, debe prevalecer la amplitud que el tratado internacional le otorga a este derecho fundamental. Y esa sería una forma de interpretar nuestro actual artículo primero. Pero no es la única. Incluso del propio texto constitucional se dice por parte de algunos que la propia Constitución señala que las garantías y los derechos pueden restringirse. Dice, no puede restringirse ni suspenderse su ejercicio, salvo los casos y condiciones que la propia Constitución señala. Y entonces, otra línea de interpretación señala que ante un conflicto entre lo establecido en la Constitución y el alcance que se da al derecho humano en el Tratado Internacional,
pues debe prevalecer lo dispuesto por la Constitución, porque la Constitución expresamente señala que la propia Constitución establece los casos en que pueden suspenderse y restringirse los derechos fundamentales. Y estas dos interpretaciones no han sido ajenas al ámbito judicial. Precisamente nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene este tema pendiente de definición. Algunos tribunales colegiados optaron por una interpretación que podríamos llamar tradicional, en donde la Constitución es la norma de mayor jerarquía y cualquier duda interpretativa debe estar sujeta a lo dispuesto por el texto de la Constitución. Y hay otros tribunales que optaron por una interpretación que podríamos llamar novedosa, progresiva, en el sentido de que ante el conflicto entre la Constitución y los tratados internacionales hay que estar aquella norma que favorezca más a la persona, aunque no sea la Constitución. Este tema fue presentado en un proyecto de resolución en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No alcanzó una mayoría en ninguno de los dos sentidos. Nuestro máximo tribunal se encuentra dividido en este sentido y es un tema que se encuentra pendiente. Sin duda parece que todos esperamos que en esta materia pues, pudiera llegar a favorecer la interpretación más amplia, que parece ser primero la intención del legislador y segundo el reclamo social que todos tenemos de una mayor protección de las personas. Sin embargo, mientras todavía esta contradicción de tesis no sea resuelta, en los tribunales podemos optar por una o por la otra, con el deseo, claro está, desde mi punto de vista, que se favorezca la protección más amplia. Así pues, los derechos involucrados en el caso que ahora nos convoca, el caso del 1 de diciembre pasado, pues involucra a dos derechos fundamentales. Involucra desde luego al derecho a la libertad de expresión y creo que también involucra en primera instancia al derecho de reunión, al derecho de asociación. De manera que habría que estudiar cuáles son los alcances y las limitaciones que respecto de estos dos derechos se consagran en nuestra Constitución y en los tratados internacionales. Y en esta materia parece ser que no hay gran diferencia entre lo que consagra la Constitución y los instrumentos internacionales. Como sabemos, los artículos 6 y 9 de la Constitución consagran estos derechos, el derecho de la libertad de expresión, el derecho de la libertad de reunión, y establecen algunos lineamientos conforme a los cuales se deben de ejercitar estos derechos. Dice que no pueden ser coartados salvo que ataquen a la moral, a los derechos de tercero, provoquen algún delito o perturben el orden público, por lo que hace a la libertad de expresión. Tratándose de la libertad de reunión, del derecho de reunión, nos señala la Constitución que ésta debe ser pacífica, que debe ser una reunión sin armas y que debe tener un objeto lícito. Y en términos generales, estas limitaciones establecidas constitucionalmente a estos derechos fundamentales se reproducen también en los convenios y en los pactos internacionales. Quiero hacer referencia, por ejemplo, a lo que establece la Convención Americana de Derechos Humanos. Y por lo que hace a la libertad de expresión, también se señala que ésta puede ser limitada por el respeto a los derechos o reputación de los demás, la protección de la seguridad nacional o el orden y la salud pública. Es decir, las limitaciones parecen coincidir en que el derecho a la libertad de expresión, tanto en el ámbito interno, en el ámbito de nuestra Constitución, como en el ámbito internacional, exigen que se respeten necesariamente los derechos de terceros. Por lo que hace al derecho de reunión, en la Convención Americana, en su artículo 15, también se especifica que ésta tiene necesariamente que ser pacífica y sin armas, y que además puede sufrir las limitaciones necesarias que exija una sociedad democrática,
la seguridad nacional, la seguridad y el orden público y los derechos y libertades de los demás. Podemos concluir en este sentido que, tratándose del derecho a la libertad de expresión, el derecho a la reunión, pues la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos coinciden en que debe estar limitada por el respeto a los derechos de terceros. Y entonces, desde este aspecto normativo, pues no habría ninguna controversia. Sin embargo, cuando llevamos este aspecto normativo al campo de los hechos, pues empiezan a presentarse algunas complicaciones. Desde el ámbito normativo es muy claro que cualquier persona, al ejercer su derecho de libertad de expresión, de libertad de reunión, tiene que respetar los derechos de terceros. Sin embargo, hay algunos otros limitaciones de facto que encontramos en el pleno ejercicio de los derechos fundamentales. Por ejemplo, el caso de las personas afectadas con motivo de los actos de vandalismo que se suscitaron en el centro histórico el 1 de diciembre, pues ¿cómo pueden encontrar el respeto a sus derechos fundamentales? Si las personas afectadas se preguntaran: yo tengo el derecho a la propiedad, tengo derecho a mi patrimonio, tengo derecho a ejercer el libre comercio que mejor me acomode, pero encuentro que en mi propiedad se han sufrido una cantidad impresionante de daños muy graves. ¿Qué hago? Quiero ejercitar mi derecho, o bien quiero que el tercero que vino a ejercer su derecho de libertad de expresión y de reunión se vea limitado en ese ejercicio en la medida que exijo al Estado se respete mi derecho de propiedad. ¿Qué puede hacer o qué hacen las personas afectadas por el indebido ejercicio de los derechos de libertad de expresión y de reunión? ¿Qué ha hecho el Estado mexicano? ¿Qué ha hecho nuestra ciudad para proteger a esas personas? Sin duda, tanto la Convención Americana establece que todas las autoridades y todos los niveles de gobierno, cuando el ejercicio debido de un derecho no se encuentra totalmente garantizado, debe de adoptar cualquier medida necesaria para que el ejercicio de ese derecho sea eficaz. El artículo 2 de la Convención Americana señala que los Estados parte deben de adoptar en su derecho interno cualquier medida para hacer eficaz el ejercicio de un derecho. En nuestro texto constitucional, el artículo 1, el actual 2º párrafo, parece que también tiene esta idea y de manera puntual y categórica obliga a todas las autoridades en el ámbito de su competencia a promover, a respetar y a garantizar y proteger el goce de los derechos fundamentales. En este sentido, tanto autoridades legislativas como autoridades administrativas y autoridades judiciales debían estar haciendo algo para proteger y garantizar o restituir los derechos afectados por algunas personas en los hechos del 1 de diciembre. Se podrían tomar algunas medidas legislativas. Por ejemplo, podría implementarse a nivel legislativo un fondo de reparación de las víctimas de violaciones de derechos humanos. Se podrían optar medidas administrativas, por ejemplo, establecer protocolos de actuación de las policías. Pero en este aspecto me gustaría a mí abordar algunas cuestiones de lo que podrían hacer las autoridades jurisdiccionales. ¿Qué pueden o qué podemos hacer las autoridades jurisdiccionales ante estos hechos? Desde luego, las autoridades judiciales, las autoridades jurisdiccionales deben de respetar el debido proceso de las personas que fueron detenidas en estos hechos. Esto, digamos, que corre por una parte. Aquellas personas que fueron detenidas y que aseguran no fueron las personas que provocaron los daños a terceros. A esas personas, las autoridades judiciales les deben de respetar sus garantías judiciales.
y por otro lado, los derechos de las personas afectadas en su propiedad con motivo de los actos de vandalismo. ¿Podemos las autoridades jurisdiccionales hacer algo al respecto? Parece que sí. El medio que tenemos más eficaz para la protección de los derechos fundamentales en nuestro país es el juicio de amparo. Y el juicio de amparo, desde mi punto de vista, es una de las instituciones en donde más claramente se puede observar cómo ha evolucionado a partir de los reclamos de la sociedad. El juicio de amparo, si revisamos el texto de nuestra Constitución, podemos observar que recoge muchos criterios de jurisprudencia. Y si nos ponemos a pensar cómo se labró esa jurisprudencia, pues tenemos que concluir que tuvo que haber necesariamente el planteamiento de un abogado ante el tribunal que finalmente llegó a ser jurisprudencia y posteriormente llegó a ser constitución o posteriormente llegó a ser ley de amparo. De esta manera, la actuación que podamos hacer los abogados ante los tribunales para defender nuestros derechos fundamentales en este aspecto es crucial. Un ejemplo de cómo ha evolucionado el juicio de amparo en esta materia, pues tiene que ver con la posibilidad de impugnar vía amparo las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal. Recordamos que fue por reforma constitucional que se estableció esta posibilidad de defensa. Sin embargo, en aquella época nuestra Constitución no señalaba cuál era el medio de defensa para defendernos o para impugnar estas resoluciones. Y fue precisamente la jurisprudencia la que señaló que ante la ausencia de un medio establecido en la Constitución, era el juicio de amparo el medio idóneo para impugnar estas resoluciones. Posteriormente esto llegó a la ley de amparo y actualmente esta jurisprudencia se encuentra incorporada en el texto legal. Y esta facultad ha sido paulatinamente ampliada poco a poco en la jurisprudencia. En la actualidad, estos actos del Ministerio Público no son los únicos que podemos impugnar. Podemos impugnar también la abstención del Ministerio Público de resolver una averiguación previa. Si el Ministerio Público detiene las investigaciones y no se pronuncia sobre su ejercicio o no ejercicio de la acción penal, esa omisión es susceptible de impugnarse en el amparo. Y también podemos impugnar en el juicio de amparo incluso la abstención del Ministerio Público de abrir la indagatoria correspondiente. Si presentamos una denuncia y el Ministerio Público simplemente decide no hacer nada, esa abstención del Ministerio Público también puede ser impugnada. Si finalmente logramos que el Ministerio Público consigne y se obtenga una sentencia, en caso de que la sentencia llegara a ser absolutoria, tenemos facultad para impugnar la sentencia absolutoria porque no se nos haya hecho a nosotros como víctima una condena en la reparación del daño. Y estos ejemplos de cómo se ha ido ampliando esta facultad, pues nos llevan a pensar que es posible que las víctimas, que los afectados en su derecho de propiedad por los actos del 1 de diciembre, pudieran atacar la actuación del Ministerio Público por haber sido omisa, por haber sido defectuosa. El Ministerio Público seguramente dirá, hay una consignación, pero nosotros le podemos responder, bueno, hay una consignación, pero eventualmente si llegara a haber una sentencia, pues parece que ese delito no prevé que se nos reparen los daños a quienes sufrimos alguna afectación en nuestra propiedad. Entonces, le podemos decir, la consignación que hiciste fue una consignación defectuosa, una consignación ineficaz para la protección de mis derechos fundamentales, y propiciar a través del juicio de amparo que pudiera protegerse la protección de los derechos de propiedad, del libre comercio, a través de la presión y de la búsqueda de la eficacia del Ministerio Público. Finalmente me gustaría solamente dejar aquí sobre la mesa dos
instituciones que tienen que ver con la eficacia protectora del juicio de amparo y que eventualmente podrían también impactar en casos como este, y que tienen que ver con los efectos de la sentencia de amparo. Nuestro artículo 80 de la Ley de Amparo establece que se debe restituir a la persona todavía en una redacción anterior en el goce de sus garantías individuales. Este artículo 80 de la Ley de Amparo ha sido impugnado por inconstitucional, incluso por inconvencional, pues porque no permite toda la satisfacción de los derechos fundamentales. Es en sede internacional conocido que además de la restitución puede haber otro tipo de satisfacciones, de garantías de no repetición, de indemnizaciones, en las cuales el juicio de amparo parece ser que no está todavía comprometido. Desde mi punto de vista, creo que la interpretación que pudiera darse al artículo 80 de la Ley de Amparo permitiría que a través del juicio de amparo se pudieran obtener cualquier tipo de reparaciones. Creo que en ese sentido habría que alegar la violación a los derechos fundamentales, habría que pedir ante el juez de amparo la restitución, la indemnización o las garantías de no repetición para que los jueces empezaran a pronunciar en este aspecto. Y finalmente, el tema del juicio de amparo contra los actos de particulares que violan derechos fundamentales. El texto constitucional no fue modificado en este aspecto. Tenemos un texto constitucional que aparentemente continúa igual. El juicio de amparo procede contra actos de autoridad que violen derechos humanos. En el proyecto de ley de amparo se establece la posibilidad de impugnar actos de particulares que violen derechos fundamentales. Pero ¿qué va a hacer el particular que sea demandado en un juicio de amparo? Pues va a decir: la ley de amparo es inconstitucional porque la Constitución solamente permite el amparo contra actos de particulares y a mí como particular me están llevando a juicio un juicio de amparo cuando la ley de amparo resulta excedida a lo dispuesto por el texto constitucional. Habría que pensar en una fórmula de que los actos de particulares pudieran ser impugnados a través del juicio de amparo en ciertos casos y que el texto que está previsto en la ley de amparo pudiera anclarse en sede constitucional. Parece que de la interpretación del artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos podríamos extraer que en ámbito internacional debe de haber un juicio protector de derechos fundamentales contra actos de particulares, y podríamos concluir, como ya lo hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación al interpretar el artículo 21 constitucional, que si nuestro sistema jurídico no consagra un medio específico para impugnar actos de particulares que violen derechos humanos, debe de proceder el juicio de amparo. Pues estas ideas son algunas de las ideas que pueden surgir con motivo de los hechos suscitados el 1 de diciembre. Ojalá y en ustedes haya podido sembrar alguna inquietud. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias a todos. Agradecemos sus palabras, magistrado Ernesto Martínez, y cedo la palabra al maestro José Antonio Villarreal Zamudio. Muy buenos días a todos. Para mí quisiera agradecer en primer lugar a la ANADE por la invitación. Para mí es un privilegio formar parte de esta mesa con expertos y con personas que han transitado por estas ramas y que de alguna manera nos llevan a este tema tan complejo que son los derechos humanos y los limitantes que pudieran existir en este tema. Por mi parte me gustaría comenzar platicando un poco acerca de lo de CONCAMIN como tal. Realmente CONCAMIN, siendo la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, está reconocida por ley de cámaras empresariales y sus confederaciones, y pues formamos parte de un esquema
siendo reconocidos como las dos confederaciones más grandes, o de hecho las únicas, ¿no? Lo que es la Concanaco y la Concamín. En este caso, pues Concamín cuenta con más, y solo para dar un pequeño marco, pues se cuentan con más de 100 afiliados entre cámaras y asociaciones. Entonces, siendo que la misma ley de cámaras empresariales y confederaciones nos reconoce como órganos de consulta obligatoria para cualquier tema que tenga que ver con cuestiones industriales. Recientemente, en este caso, por ejemplo, podemos destacar el tema de, por ejemplo, las desgravaciones arancelarias, ¿no? Que tanto daño hicieron y que por lo tanto ahorita se encuentran en litigio, pero es un ejemplo muy claro de la fuerza que puede tener, o que tiene en este caso el sector empresarial en este tema, ¿no? Y muy importante porque es el receptor directo de este tipo de daños que se suscitaron por parte de estos actos del 1 de diciembre. Entonces, también quisiera comentarles que las empresas representadas por Concamín generan poco más del 30% del Producto Interno Bruto, que es una cantidad muy, muy importante. Se aporta también más del 52% de los trabajadores afiliados a IMSS y 46% de los patrones. Y por afiliados recibimos también poco más del 50% de inversión extranjera directa, sin contar la inversión nacional, que es inversión que se queda en el país. Es inversión que aquí se queda, que genera empleos, que genera crecimiento y que obviamente ayuda a lo que es el desarrollo del sector industrial, del sector comercial y de todos los sectores. Y obviamente aquí el punto importante que preocupa al sector empresarial es que más del 80% de estas empresas afiliadas a cámaras, que obviamente pertenecen a Concamín, son pequeñas y medianas empresas, que son los principales a veces destinatarios de este tipo de actos y los que reciben estos daños que les causan un perjuicio muy importante en el desempeño de su actividad empresarial y pues obviamente dañan también estos pequeños núcleos de que si la empresa se encuentra parada, obviamente le pega a los empleados, le pega a ese pequeño núcleo de desarrollo económico, ¿no? Entonces, ya una vez dicho esto, quisiera pasar también al tema de estas afectaciones. Obviamente en los medios se ha comentado mucho lo que son estos actos de vandalismo y se han manejado algunas cifras importantes. Se habla de algunos cientos de millones de pesos por daños en este tema. Aquí, importante, y dentro del tema de las pymes, me gustaría mucho destacar el tema de las cámaras que han tenido mucho crecimiento en el sentido de que son las que agrupan mayores pymes. Por ejemplo, menciono el tema de la Cámara de la Industria de las Lavanderías, las del embellecimiento físico, la industria restaurantera y en este caso también incluyendo a los talleres mecánicos. Este tema es muy, muy importante porque, bueno, de hecho el Estado de México, y estoy seguro, o posiblemente el DF tenga una figura muy parecida, lo que es el CACI, que es el Instituto de Capacitación para el Trabajo Industrial, que son institutos o organismos que se encargan de capacitar a estos núcleos de personas en oficios que pueden ser, por ejemplo, el caso de estéticas de las uñas, todo ese tipo de actividades, ¿no? En el caso de las lavanderías, en el caso de los talleres mecánicos, cómo hacer una afinación, cómo hacer un cambio de frenos, y esto legitima y le da mucha fuerza a generar pequeños empresarios que a su vez constituyen este tipo de empresas. Y estas empresas nacen obviamente con este esquema y vienen a beneficiar a algunos núcleos de población que son económicamente desfavorecidos. Entonces, una de las cosas que aquí tiene mucha relevancia es el tema, no sé si han escuchado acerca de la pirámide de Carroll, que habla acerca de la creación de las empresas, cuál es el proceso de creación de las empresas. En este caso, y muchas de las pymes que habitan en el territorio nacional, pues se crean bajo el esquema de primero encontrar el lugar donde me voy a desarrollar económicamente, donde voy a ejercer esta actividad económica, cuáles son los empleados con los cuales voy a apoyarme para desarrollar esta actividad, y posteriormente se pasa al siguiente nivel, que es revisar los esquemas legales, cómo cumplir con mis obligaciones legales, fiscales, pero son esquemas de creación que van de la mano uno del otro. No siempre una pequeña y mediana empresa empieza con teniendo ya cumpliendo con todas sus obligaciones, ¿no? Incluyendo con un tema que tocaré un momento más adelante, si me lo permiten, que es el tema de la responsabilidad social empresarial, que está muy de la mano con el tema de los derechos humanos, y que los empresarios obviamente reconocen esta responsabilidad social empresarial y la legitiman hacia afuera, ¿no? Entonces, esta parte de la pirámide de Carroll reconoce que para crear una empresa se empieza a veces organizando lo más básico.
De ahí obviamente tenemos que trasladarnos a cumplir obligaciones y después a la parte de compromisos inclusive medioambientales de regreso hacia esta sociedad y sobre todo para cumplir con esto es parte de la cuestión de derechos humanos. Entonces, ahora, quisiera también tocar un poco el tema de la reforma del Código Penal del Distrito Federal. Recientemente se anunció por medio de la Asamblea Legislativa que se modificó el artículo 362 del Código Penal. En este caso se reducen sanciones por ataques a paz pública que quedaron de la pena que estaba contemplada de 5 a 30 años, se redujo de 2 a 7 años, ¿no? En este caso el Consejo Coordinador Empresarial, que es una entidad completamente independiente de CONCAMIN, también representa los intereses de empresarios, pero ellos mencionan que fue un acto, no fue algo que dio legitimidad a que se abriera la puerta a detenidos y que se acentúa la impunidad, que es el mayor problema que enfrenta el país. CONCAMIN no ha querido emitir un posicionamiento en este caso, porque al ser un tema delicado, porque involucra derechos humanos, al menos yo no considero que el reducir la pena sea acentuar esta impunidad, ¿no? Entonces, esta modificación sin duda deja al sector empresarial o pudiera hasta tomarse esta versión de este empresario, que el empresario es malo, que el empresario busca la represión, que el empresario busca siempre, si me haces daño a mí, yo buscaré cómo hacerte daño a ti. Y la manera de hacerte daño es presionar a las autoridades a efecto de que endurezcan las penas, que te quedes encerrado, o que de alguna manera algo que a mí me permita encontrar esa satisfacción por lo que se sufrió, ¿no? Entonces, esto también quisiera yo comentarles el tema de la iniciativa de reforma a la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal. Esta iniciativa está motivada, sobre todo en los particulares, tendrán el derecho a ser indemnizados por quien les causaba el daño. Es un tema muy importante porque es independientemente de que se trate de un particular o de un servidor público, y va un poquito concatenado con la parte de la reforma al Código Penal, ¿no? Entonces, esta parte obviamente protege mucho al empresario, porque los principales cambios que se están proponiendo es que los entes públicos causantes del daño o perjuicio al particular dejen de conocer y resolver los procedimientos de indemnización. Obviamente le estaría quitando esta modalidad de ser juez y parte a la autoridad que resuelve este tipo de procesos, ¿no? Se propone que sea el órgano interno de control, ya sea el Tribunal Superior o Asamblea Legislativa, quienes conozcan o resuelvan este tipo de procedimientos. Se propone también establecer un artículo transitorio que regule la asignación presupuestal que recibirán estos órganos internos de control, incluyendo los módulos de responsabilidad patrimonial. Bueno, aquí creo que este tema ya lo habíamos tocado, o lo tocó brevemente el maestro Renato, donde se habla de manejar algún tipo de fondo para poder resarcir este daño que se ocasiona al empresario, ¿no? Se propone también sean utilizados como medios de prueba los instrumentos que refiere a la ley que regula el uso de tecnología para la seguridad pública del DF. Todas las cámaras que están diseminadas por todo el territorio del Distrito Federal, que sean aquellas que emitan o que puedan dar información acerca de estas personas que pueden o que son las principales causantes de este tipo de daños. Se propone también incluir la figura de la afirmativa ficta, que es es un tema muy importante para cumplir con las políticas de inactividad procedimental que se presentan en algunos entes públicos en procesos de esta naturaleza. El tema de la prescripción también se propone ampliar el plazo a un término de 5 años, y en el tema de caducidad, que es un tema que no está contemplado en la actual ley de responsabilidad patrimonial, se propone que se adicione de manera expresa la no caducidad de este proceso. Y finalmente, que la autoridad imparcial que conoce el procedimiento realice la suplencia de la deficiencia del escrito inicial del beneficio del particular. Algo que es alarmante, y yo quisiera dejarlo aquí también en la mesa para comentarios, es que así los existieran, es la adición del artículo 5 bis de la Ley de Responsabilidad del Distrito Federal, que menciona textualmente que en los casos de daños causados a terceros con motivo de cualquier desorden público, ocasionado por manifestaciones, marchas, mítines, plantones, bloqueos, tumultos, aglomeraciones y agrupaciones masivas de personas, que prácticamente está abarcando cualquier reunión de cualquier tipo, el gobierno del Distrito Federal será corresponsable de los mismos, siempre y cuando la autoridad sea omisa o su reacción sea tardía. Este es un tema muy importante, porque sería cuál es el procedimiento para determinar cuándo la autoridad fue omisa o cuándo su reacción fue tardía, ¿no? ¿En qué tipo de responsabilidad tendría? ¿Cómo se constituye este fondo? En caso de que no se use este fondo, ¿qué sería con esa asignación presupuestal? O sea, son temas que obviamente al sector empresarial preocupan, son de alguna manera buenas noticias. ¿Por qué? Porque se estaría garantizando este derecho al sector empresarial para poder hacer algún tipo de indemnización.
pero habrá que revisar con mucho cuidado cuál es el alcance de este tipo de iniciativas, ¿no? Ahora, quisiera también comentar un poco acerca de esta posición empresarial. El sector empresarial como tal, y teniendo en cuenta estos temas tan delicados, y como bien lo mencionaban, acerca del derecho a la libre expresión y el derecho de juntarse como tal en un grupo de personas, pues es un derecho que obviamente no tendría que limitarse, si bien como dice la Constitución es un fin lícito, pero nos encontramos con este grave problema donde este derecho de libre expresión o de expresión y de asociación viene a chocar con derechos de otras personas, ¿no? Viene a chocar con el derecho de los empresarios y obviamente Concamín siempre ha querido y ha manifestado y sigue manifestando la intención de generar empresas formales que cumplan con las obligaciones fiscales. Entonces, dentro de este objetivo que tiene Concamín, es muy importante tener ese límite, definir muy puntualmente los límites de estos derechos humanos. Hasta dónde puede una persona ejercer su libertad de expresión, hasta dónde puede, por ejemplo, ser responsable por los actos que ocasionan, ¿no? Y en este caso, pues definir mecanismos ágiles que pudieran ser o que pudieran venir de la mano con esta reforma a la ley de responsabilidad patrimonial. Un mecanismo ágil, un mecanismo efectivo que pueda de alguna manera asegurar que el empresario va a acceder a un tipo de indemnización rápida. Es muy importante esto porque si nos vamos a la práctica, nos vamos a la cuestión ya más real de lo que ocurre en la calle, muchos de los negocios o pequeñas empresas o medianas empresas, si llegan, en este caso por ejemplo del 1 de diciembre, si llega una persona y en un acto de vandalismo llega a afectar gravemente a una empresa de menor tamaño, obviamente detiene todo el proceso de producción o el proceso de generación de trabajo, inclusive el empleo de muchas personas que están ahí. Eso obviamente es lamentable. ¿Por qué? Porque muchos de los empresarios que tuvieron este tipo de daños tienen ciertas dificultades para poder acceder, para poder cobrar estos seguros, para poder nuevamente levantarse y incorporarse nuevamente a la actividad empresarial. Ahora, este sector empresarial, obviamente, Concamín también está a favor de que el sector empresarial siga generando empleos y siga propiciando este crecimiento económico. Pero con esta legitimidad y con esta protección por parte de la autoridad para que los derechos de los mismos empresarios también se encuentren protegidos y no estemos descobijados en el sentido de que en cualquier momento o ante cualquier situación de razón política pudiera escalarse y ocasionar un daño de muy difícil reparación. Muchos de los pequeños negocios que tuvieran una ganancia neta mensual de 40,000, 50,000 pesos, vemos que esa ganancia se iría o se esfumaría en el caso de poder reparar los daños ocasionados por alguien más, ¿no? Entonces, es una manera en la que se estaría ahorcando esta actividad generadora de empleos y esta actividad que le hace mucho bien a México, ¿no? La generación de nuevas empresas y la generación de pequeñas y medianas empresas que aporten y que participen en todos los esquemas de legalidad del país. La Concamín obviamente entrega, y esto también se los comentaba, entrega lo que es el Premio de Ética y Valores en la Industria. Es un premio que se ha generado desde ya hace más de 15 años, que se ha entregado de manera ininterrumpida, y esto me gustaría mucho concatenarlo con la parte de los derechos humanos, porque Concamín, en el momento de hacer entrega o de valoración de la entrega de este premio, hace una calificación acerca de la responsabilidad o cómo las empresas se han comportado de manera desde el tema de la responsabilidad social empresarial. Este tema de responsabilidad social empresarial toca, o lo quisiera definir y parafraseando, cómo la empresa regresa, cómo la empresa puede dar de regreso todo aquello que toma de la sociedad. Entonces, desde estas políticas medioambientalistas hasta y este punto específico que es el tema en la mesa de los derechos humanos. Las teorías de responsabilidad social manejan que las empresas ahora en adelante, bueno, es un tema que deben ellos tener en cuenta y sobre todo poner en práctica el respeto a los derechos humanos, el derecho a las opiniones, el derecho a la no discriminación, y que son obviamente Concamín al realizar este tipo de esquemas pues sigue difundiendo que se practique esto, invita a las empresas, invita a todos a que sigamos en el constante respeto a los derechos humanos. Entonces para nosotros es complicado difundir este tipo de políticas cuando en la calle no se está respetando, no se está limitando efectivamente este derecho que los empresarios tienen también a ejercer esta actividad lícita. Entonces, pues quisiera hacer muy breve esta intervención también. Agradezco a todos por su atención y pues quedo a la orden para cualquier pregunta. Gracias.
gracias, maestro Villarreal, por sus palabras. Y bueno, tenemos a nuestro último ponente, el doctor Luis González Plasencia. Muy buenos días a todas, a todos. Me da muchísimo gusto estar aquí esta mañana con ustedes. Por eso agradezco mucho a José Juan Méndez que me haya invitado a este desayuno, a Nuri Cortina por la presentación tan amable que hizo nosotros en el seguimiento, y desde luego a mis compañeros de mesa, a quien me da mucho gusto saludar. Bueno, voy a hacer un planteamiento muy breve, un poco a partir de lo que decía Renato Hernández sobre los presupuestos de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Y es que lo que quiero decir aquí simplemente es que esta reforma no es nada más un cambio en la ley, no es nada más que de pronto se le ocurrió a los diputados y a los senadores, pues vamos a modificar la Constitución en ese sentido, sino que es el punto de llegada de un proceso muy amplio, un proceso que tendrá pues, unos 40 años más o menos de reflexión en el mundo, si no es que menos, y que está alimentado por dos grandes ejes. Uno, digamos, señalado por los movimientos sociales que hemos visto en los últimos, pues desde mediados del siglo pasado, por lo menos, desde los años 60, que tienen como común denominador el ir posicionando identidades específicas que habían sido excluidas del derecho en general y de la vida social. Estas luchas de todas estas identidades han ido planteando conjuntos de derechos que hoy, por ejemplo, nos permiten definir esas identidades mucho menos por su biología y mucho más por sus derechos. Para decirlo así de manera muy clara, la identidad de las mujeres hoy en día tiene que ver menos con su biología que con sus derechos, ¿no? Si quieren, de eso luego podemos platicar. Es un tema muy interesante porque eso desbiologiza, desnaturaliza la constitución de las identidades y las juridifica, digamos, ¿no? En términos del valor de sus derechos. Y otro elemento fundamental es que también a partir de estos movimientos se plantea el tema de la equidad, ¿no? Más allá que de la igualdad. El asunto de la igualdad viene más bien tematizado por la necesidad de entender que estas identidades son únicas y particulares y que más bien lo que las hace diferentes es la situación en la que se encuentran. Por lo tanto, eso implica obligaciones directas para poder generar equidad en estas situaciones. Ferrajoli lo expresa en términos de las obligaciones de hacer y de no hacer, ¿no? Es decir, el Estado está obligado a respetar absolutamente las identidades de las personas, pero al mismo tiempo está obligado a intervenir en las situaciones en las que éstas viven para poder generar equidad. Y eso tiene como resultado, de manera indefectible, los límites al autoritarismo, ¿no? Me sorprendió un poco el título que le pusieron a la mesa, que hablaba de los límites a los derechos humanos. Yo estoy más acostumbrado a que hablemos de los límites del autoritarismo, pero bueno, depende de dónde nos coloquemos, ¿no? De qué lado nos coloquemos. Pero es que en el fondo de eso se trata, ¿no? De tanto en términos de los abusos que puede cometer el Estado, como en términos de los abusos que pueden cometer también los particulares, ¿no? Las identidades, digamos, que han dominado históricamente a otras identidades. Los derechos humanos finalmente son este mecanismo que permite generar esos límites. El otro gran eje que nos lleva a esta reforma es precisamente el rol protagónico, el papel protagónico que han jugado los jueces en los últimos años. Un papel que ha decidido, digamos, dejar de ser simplemente los ejecutores de la ley, ¿no? Para convertirse en intérpretes y para convertirse en actores centrales de una concepción de democracia que ya no está nada más en el número de votos que se tienen en una elección, sino que adquiere una dimensión sustancial en la protección de estos derechos fundamentales. Yo creo que la reforma está inspirada muy claramente en esta visión de democracia, lo cual lleva, digamos, consigo toda una serie de reflexiones acerca del rol, o digamos, de la centralidad de estos derechos humanos como domesticadores del derecho todo, ¿no? Es decir, no son una rama más del derecho, sino que funcionan también, para decirlo en términos ferrajolianos, como una especie de deber ser del derecho, ¿no? Es decir, un referente contra el cual hay que
contrastar al derecho penal, al derecho civil, al derecho familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay un par de consideraciones más que hay que hacer, y es que cuando hablamos de derechos fundamentales hay que poder distinguir entre la dimensión fundamental de un derecho y también, Ferrayoli lo dice de esta manera, y su dimensión patrimonial, que son dos cosas distintas, y lo pongo con un ejemplo que viene al caso con nuestra charla de esta manera. El derecho fundamental a la propiedad se viola solamente cuando se prohíbe la propiedad privada. Por ejemplo, si tuviéramos un caso de que un dictador en este país dijera a partir de mañana no hay propiedad privada, ahí tendríamos una violación al derecho fundamental a la propiedad privada. La dimensión patrimonial del derecho a la propiedad se expresa en las propiedades en concreto, ¿no? Yo tengo derecho fundamental a la propiedad, pero mi derecho sobre esta pluma, que es mi propiedad, es un derecho de naturaleza patrimonial. ¿Por qué esta distinción es importante? Porque el primero es indisponible, o debería de ser indisponible, es decir, no depende de mí, ¿no? Ni depende de otros tampoco quitármelo, pero este sí depende de mí. Si yo quiero enajenarla, si yo se la quiero regalar a mi hijo Ernesto, se la puedo regalar y pierdo el derecho sobre esta pluma, ¿no? Este derecho pasa a ser parte de mi amigo Ernesto. Por cierto, era de mi amigo Mario. La pluma era de mi amigo Mario. Esta distinción es muy importante porque nos ayuda a poder, digamos, clarificar de qué estamos hablando cuando hablamos de conflictos de derechos o de aparentes conflictos de derechos. Porque, no obstante la dimensión del daño, no es lo mismo el derecho fundamental a la expresión, a la libertad de expresión o a la libertad de reunión, derechos consagrados de esa manera como fundamentales, que el derecho a las propiedades que fueron afectadas el día 1 de diciembre, digamos, en esa dimensión que estoy comentando ahora, ¿no? No quiero decir que eso minimice en nada los daños que se cometieron, las cuantías fueron amplísimas, ¿no? Pero sí es importante poder dimensionar cuál es la distinción entre la dimensión que tiene un derecho y otro derecho. ¿Qué pasó el día 1 de diciembre? Ya el profesor, Renato hizo un relato bastante detallado de lo que sucedió y de los antecedentes del día 1 de diciembre. Me voy a centrar entonces en los hechos, digamos, más concretos, ¿no? Un grupo de personas se prepararon para manifestarse violentamente en contra de la toma de posesión del presidente Enrique Peña Nieto. Se mantuvieron ahí en San Lázaro durante un buen rato, lanzando bombas molotov y recibiendo también una respuesta de parte de la Policía Federal, pero después salen hacia el centro de la ciudad y concretamente hacia la Alameda. En ese momento, ya digamos durante un buen rato, sin ejercer violencia, simplemente pues caminando por la avenida Juárez y por otras del centro de la ciudad. En un momento determinado hacen una serie de maniobras que limitan la acción de la policía y que se acompañan además de las agresiones que todas y todos vimos a la policía con palos, piedras, bombas molotov, etc. Y luego viene ya el momento en el que toman la decisión de dañar las propiedades que estaban ahí en la avenida Juárez, ¿no? Bueno, lo primero que quiero decirles es que desde nuestro punto de vista no existe ninguna posibilidad de justificar los actos violentos, ¿no? De ninguna manera es posible justificar que se haya actuado dañando los inmuebles que estaban a lo largo de la avenida Juárez, y en el mismo sentido también nos hemos manifestado en contra de las acciones violentas que estos jóvenes tuvieron frente a la policía, ¿no? Ya el hecho de lanzar estas bombas molotov, en nuestra opinión, constituye un evento que forma parte de las acciones que debió haber evitado la policía, o que debió haber, desde ese momento en el que se estaban lanzando estas bombas molotov, la policía debió haber actuado.
decidió la policía aguantar, ¿no? Había sido una política de las autoridades de la Ciudad de México durante todo el sexenio pasado, la de no intervenir en estos eventos, la de dejar que estos eventos, digamos, fueran evolucionando, y de intervenir solamente en aquellos casos en los que ya se consideraba necesario. En esa misma lógica, ese día la autoridad toma la decisión de no intervenir, hasta un punto en el que parece ser reciben una orden de que pueden intervenir ya, efectivamente, pero lo que esto suscita es un momento en el que se crea un desorden tal que las personas que podían haber sido identificadas claramente como agresores directos, tanto de los policías como de las propiedades, ya, digamos, en el tumulto no es tan fácil detectarlos. La comisión estuvimos desde ese día 1 de diciembre, tanto en San Lázaro como en el centro de la ciudad, presenciando los hechos para documentarlos. Durante la tarde de ese sábado, el primer visitador, Mario Patrón, que está aquí presente con nosotros, y su equipo estuvieron en la agencia del Ministerio Público para tomar los testimonios de las personas que habían sido detenidas. Nuestra preocupación en estos casos siempre tiene que ver con que las detenciones se ajusten efectivamente a la legalidad, de manera tal que no resulten personas que son inocentes detenidas, sobre todo en situaciones como estas en las que hablamos de tumultos. Las primeras declaraciones que empezamos a obtener nos sorprendieron, porque se trataba de personas que no solamente no estaban en el lugar de los hechos, sino que habían sido detenidas en sitios distintos, en horas distintas a aquellas en las que ocurrieron los hechos, y en algunos casos en situaciones completamente ajenas a los hechos. Documentamos casos, 22 si no me equivoco, en un primer momento, de personas que incluían, por ejemplo, a un bolero que estaba ahí en la Avenida Juárez, a quien la policía simplemente se llevó, de una señora que salía del metro Pino Suárez, salía del metro, la detuvieron y se la llevaron, de personas que salían del metro ahí en Alameda, el metro, me parece que es el metro Hidalgo, ahí en Alameda, que también se llevaron, y otros casos más de jóvenes que estaban en la calle de Motolinia, a varias cuadras de la Avenida Juárez, que estaban haciendo una manifestación cultural, digamos, ¿no? Una protesta cultural, estaban haciendo ahí algunos ejercicios de mímica y cosas de esta naturaleza, y la policía se aproxima a ellos y los atrapa, ¿no? Varios de estos casos fueron filmados. Hoy en día es relativamente sencillo que las personas que son protagonistas de los hechos puedan filmarlos a través de sus teléfonos celulares, y esas filmaciones que empezaron a llegarnos a nosotros y que después se dieron a conocer en los medios, nos ayudaron mucho para poder establecer que las detenciones que se habían realizado, por lo menos una parte importante de esas detenciones, habían sido detenciones arbitrarias. También tuvimos noticia de al menos 4 casos de tortura que dimos a conocer en su momento, y casos en los que las personas fueron llevadas a estacionamientos contiguos ahí en la zona de la Alameda, y en donde la policía los hirió de distintas maneras, en algunos casos con estos bastones que utilizan que tienen energía eléctrica, ¿no? Además de golpes y otras vejaciones. Para nosotros era muy importante en ese momento poder levantar la voz y llamar la atención sobre la posibilidad de que las personas que habían sido detenidas no estuvieran relacionadas directamente con los hechos cometidos. Especialmente porque el delito por el cual fueron consignadas, que es el delito de ataques a la paz pública, es un delito que se equipara al delito de terrorismo, ¿no? Es decir, es un delito que tiene una penalidad muy grande, me parece que son 60 años que se pueden agravar cuando se plantea la posibilidad de consignar por pandilla, ¿no? Acciones en pandilla, de manera tal que es un delito que, en opinión de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, resulta desproporcionado para el tipo de actos
que vimos ese día en la Avenida Juárez. Ya teníamos antes documentadas otros casos en los que jóvenes habían sido también consignados por este delito, ¿no? Por ataques a la paz pública. Se trata de casos en los que hubo alguna riña en el metro Martín Carrera, si no me equivoco, y también una acción policial sin precedente que ocurrió en la Ciudad de México, en la que se arrestaron a 200 y pico jóvenes, estos que han sido identificados como reggaetoneros, ¿no? Se recordarán ustedes hace algún tiempo. Entonces teníamos la preocupación de que este delito estuviese utilizándose para castigar actos cometidos fundamentalmente por jóvenes, porque, como les comentaba, la penalidad es muy alta. La reacción que tuvo el gobierno de la ciudad ese día, más que ser una acción de protección o de justicia, parecía ser una acción de venganza, ¿no? Es decir, una acción en la que contienen, de pronto se dan cuenta de que el tema está fuera de su control y entonces deciden actuar, pero deciden actuar sin estrategia, deciden actuar sin tener claridad sobre a quiénes tienen que detener, sobre en qué momento es en el que deben de accionar. Y de manera desproporcionada, entonces detienen a 80 personas en esa ocasión, 80 y tantas personas, y además la intención era consignarlas por este delito de ataques a la paz pública. Nuestra primera acción, por lo tanto, fue tratar de llamar la atención sobre estos casos. Ustedes recordarán, esto ocurrió el sábado 1 de diciembre, ¿no? El martes ya habíamos empezado nosotros, el lunes, entre el lunes y martes empezamos a declarar que había estas personas probablemente detenidas injustificadamente. Para el día jueves, después de la toma de protesta del jefe de gobierno, ya se da, digamos, una presión mediática mucho más fuerte. Se da la posibilidad de que platiquemos con la jueza que lleva la mayor parte de los casos. La mayoría estaba con una jueza y uno más estaba en otro juzgado. Se tiene la oportunidad de platicar con ella, de acercarle los elementos que teníamos nosotros en nuestras manos, y el sábado siguiente ocurre la liberación de 50, si no me equivoco, de estos jóvenes, ¿no? 56 de estos jóvenes. Quedaron solamente 14 que quedaron para ser investigados, ¿no? Para ser procesados. Desafortunadamente en esos 14 estaba el bolero, ¿no? Justamente. Entonces, claro, el tema aquí es que para nosotros era muy importante seguir adelante con las acciones que estuvieran en nuestras manos para evitar que estos jóvenes fuesen sentenciados por este delito de ataques a la paz pública, ¿no? Nosotros hacemos una consideración global, porque si bien es cierto, no justificamos ni justificaremos en ningún momento acciones de violencia, y nos queda muy claro que el derecho a manifestarse públicamente se ve, digamos, afectado cuando estas manifestaciones, o más bien se convierte en la comisión de un delito cuando estas manifestaciones se realizan a través del uso de la violencia, ¿no? Eso nos queda muy claro y eso lo quiero poner en la mesa, porque ha sido nuestra posición. También es cierto que nos preocupa mucho que el derecho penal se ha utilizado como una herramienta de venganza, ¿no? Es decir, que el derecho penal no se utilice como una herramienta de racionalidad que permita ponderar adecuadamente la reparación de los daños por una parte con el castigo que amerita un comportamiento delictivo. Este delito de ataques a la paz pública tiene varias consideraciones. Una que quiero hacer, en la que quiero hacer énfasis es en que, dado que el bien jurídico que se protege es la paz pública, dificulta, y así lo platicamos con los amigos empresarios que fueron afectados ahí en Alameda, precisamente el cobro de los seguros, ¿no? Porque no aparece ahí el tema de la propiedad, justamente, ¿no? El bien que se protege es la paz pública, y entonces le ocasionó de manera directa una dificultad a los empresarios para poder acceder
a la reparación de los daños por la vía de los seguros. Enseguida, ya decía yo, es un delito que se equipara al delito de terrorismo, que no se compara en absoluto con los eventos que vimos ese día en la Avenida Juárez. La posición de la comisión fue, por lo tanto, la de sí solicitar la derogación de ese delito y la de plantear, esa fue nuestra posición, eso lo pusimos claro en un documento, la necesidad de legislar un par de delitos más quizás, en los que pudiéramos tener claridad sobre el tipo de daños que se cometían con actos como estos y el tipo de penalidades que en todo caso tendrían que tener, ¿no? Además de que consideramos que un tipo penal que sea más ajustado a estas conductas permite agravantes, sin lugar a ninguna duda, que ayudarían en mucho a que los daños que se cometieron a los empresarios fuesen efectivamente satisfechos. Entonces, el planteamiento nuestro tiene que ver con, por una parte, evitar y, por supuesto, exigir las responsabilidades de aquellos casos en los que la autoridad abusa del poder que tiene, ¿no? Si la policía detiene a personas en lugares ajenos al lugar de los hechos, en momentos ajenos al lugar de los hechos, la flagrancia desaparece, ¿no? Ya no hay flagrancia, no había ninguna razón para que los detuvieran. Por lo tanto, esas detenciones son arbitrarias. Y enseguida, el uso del derecho penal debe ser un uso proporcional, un uso que efectivamente ayude a garantizar tanto el resarcimiento de los daños como el castigo proporcional a quienes los cometen. Por esa razón, este artículo 362 tenía que ser revisado, derogado e incluso modificado. No nos quedamos contentos con la reducción de la penalidad, porque eso simplemente sirvió, y ahí sí coincido con muchas críticas que se hicieron a esta acción de la Asamblea, dejó ambiguo el delito, dejó igualmente ambiguo el tipo penal, redujo la penalidad y no resuelve el tema de la reparación del daño a los empresarios. Entonces, digamos, ahí sí hay una dimensión que me parece vale la pena revisar. Nosotros vamos a seguir insistiendo en la necesidad de que ese delito se derogue y que se pueda legislar de manera mucho más precisa, ¿no? Y ahí la ayuda de nuestros amigos empresarios va a ser fundamental. Nosotros hemos estado en comunicación constante con ellos, nos reunimos con ellos un día después de que dimos a conocer nuestro primer informe, y las posibilidades de ir conjuntamente avanzando en criterios que nos permitan desde la comisión misma también ayudar a proteger estos derechos de los empresarios son muy amplias. Fundamentalmente me refiero a una, ¿no? El Ministerio Público es el responsable de garantizar que las denuncias que interpusieron los empresarios salgan adelante. Si el Ministerio Público no hace bien su trabajo en esos casos, también tenemos nosotros posibilidades de revisar la acción del Ministerio Público. Entonces, como ustedes ven, no hay conflicto de derechos, ¿no? En realidad, lo único que hay que hacer es colocarlos en sus dimensiones, cada uno en sus dimensiones, y articular las acciones de manera tal que se sancionen aquellos actos que fueron efectivamente constitutivos de delito, se eviten o se resuelvan y se reparen aquellos otros que son más bien manifestaciones de abuso de poder, y también se reparen los daños de quienes resultaron afectados en sus propiedades. Bueno, con eso yo terminaría y les agradezco mucho nuevamente su atención. Gracias. Muchas gracias al doctor González Plasencia. Y bueno, abrimos este espacio para sus comentarios o preguntas que deseen hacer a nuestros ponentes el día de hoy. Gracias. Gracias. Bueno, antes que nada, felicitarlos a todos por sus brillantes ponencias. Y yo francamente estoy un poquito preocupado con un tema cuya opinión me gustaría conocer de ustedes. Hay en particular un magistrado, no sé si hay otros más. En este caso es el magistrado Germán Eduardo Baltasar del 17º Tribunal Colegiado de Materia Administrativa,
que estima que con motivo de la reforma al artículo primero constitucional, al 103 y al 107 que reglamenta la ley de amparo, pues ahora como lo que se reconoce en la Constitución son los derechos humanos contenidos en ella y además reconocidos por las convenciones internacionales o tratados, pues las personas morales, al no ser titular de derechos humanos, no pueden presentar demandas de amparo. Lo grave es que ahorita él está, el magistrado presidente de ese tribunal, está desechando las demandas que se turnan a ese colegiado por estimar este criterio. A mí me parece que es una interpretación francamente, en mi opinión, muy letrista, muy literal, que incluso va en contra del principio pro persona, pero bueno, desde luego me gustaría conocer la opinión de la autorizada opinión de ustedes. Y muchas felicidades. Bueno, muchas gracias, Gerardo. Conocemos, es un compañero magistrado de la materia administrativa, conozco lo que en su oportunidad fue un voto particular que él hacía antes de ser presidente del tribunal colegiado. Tengo entendido que incluso en su tribunal no se comparte este criterio. Entonces, en las sesiones de los asuntos que se resolvían, pues perdía, digamos, por mayoría. En nuestro tribunal, y yo creo que es en la mayoría de todos los tribunales, no compartimos esta interpretación, ¿verdad? Creo que aquí incluso es muy claro cómo el juicio de amparo y el derecho internacional de los derechos humanos pues se puede complementar el uno al otro, y partiendo de la más añeja tradición en materia de juicio de amparo, pues el amparo debe proceder contra actos de autoridad promovido tanto por personas físicas como por personas morales. Digamos que eso lo tenemos enteramente superado en materia de amparo desde hace muchos años. La incorporación de la protección internacional de los derechos humanos pues debe de complementarse con lo que ya tenemos. Entonces, de manera que no veo por qué pueda haber juicio de amparo promovido por personas morales al amparo de los derechos en su extensión de la Convención Americana o cualquier otro pacto internacional, en la medida, claro, de los derechos que una persona moral puede disfrutar, ¿verdad? Derecho al patrimonio, acceso a la justicia. Yo supongo que el tema del desechamiento de las demandas de amparo pues generará complicaciones un par de días o de semanas, no creo que sea mayor. Y me explico, creo que el magistrado presidente, conforme será su criterio, pues desechará estas demandas de amparo. Ojalá y los recursos de reclamación respectivos se hagan valer en tiempo, de manera que cuando se resuelvan estos recursos de reclamación, pues pueda haber una decisión mayoritaria que obligue al magistrado a acatar la decisión de la mayoría del tribunal. Entonces yo supongo que, pues como era su criterio, pues está desechando las demandas. En las siguientes sesiones podrá haber varios asuntos que la mayoría lo obligue a admitir la demanda, si es el criterio del tribunal. Tengo entendido que pues es el único o muy pocos que lo hacen. El criterio ampliamente mayoritario de todos es que procede el juicio de amparo promovido por personas morales, incluso que las personas morales pueden disfrutar en toda su extensión los derechos incorporados en pactos internacionales, ¿verdad? Desde mi punto de vista, incluso aquellos de la Convención Americana, ¿verdad? Aunque tenemos el problema que la Convención Americana pues dice que para efecto de la Convención persona es el ser humano, pues compaginando, complementando esta interpretación de derecho internacional con la más pura tradición del juicio de amparo, habría que darle cabida a estos amparos. Muchas gracias, Ernesto. Y solamente para agregar aquí un tema, y es muy alarmante también este punto de que dentro de la definición legal de persona, que es la persona física y la persona moral, entendiéndose como persona moral aquella agrupación de personas, y este derecho que tienen para ser titular de un patrimonio,
pues que se pretenda limitar ese derecho, ¿no? Y yo me pregunto, por ejemplo, ¿qué pasaría si nos limitaran también el derecho de petición? Si nos dijeran, tú no puedes dirigirte a mí como autoridad, porque no eres una persona como tal, no eres sujeto de derechos humanos. Entonces, la verdad es que aplaudo mucho esa pregunta y sí es algo que sí se tiene que tener en mente, ¿no? ¿Alguien más quisiera participar, hacer alguna pregunta, comentario? Bueno, pues muchísimas gracias, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a nuestros ponentes y que tengan un excelente día.